Voy a empezar grabando. Y pues buenas noches muchachos, sean todos bienvenidos a esta clase de hidráulica 2. Les voy a compartir pantalla. Damos esta clase virtual porque no nos va a alcanzar tiempo. Hoy les voy a dar las pautas para su práctica que tienen que estar haciéndolo ya nomás. Entonces, he perdido la práctica de esto tanto que he entrado con mi cuenta normal y no a la institucional. ¿Está todo bien? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me confirma, porfa, para continuar esto tranquis? Sí, se escucha bien. Perfecto, Carlos, mil gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta de su práctica viene siendo esta de acá. Es la que más te intimida porque es la primera impresión que tienes de la práctica. Y como primera impresión no entiendes ni madres, me ha pasado. Yo he visto esto y dije no voy a poder porque y lo dejé mucho tiempo en la práctica ahí hasta que me animé a hacer y bueno, al final entendí, pero me costó. Entonces esta parte, este ejercicio, es imposible hacerlo sin una herramienta que es el Flow Master. Entonces vamos a hacer esto, pero utilizando el Flow Master. Y si ustedes se preguntan, ¿el doctor deja? Sí, de hecho te dice, tienes que hacerlo en Flow Master. No hay otra forma de hacerlo, manualmente es muy, muy difícil. O sea, se puede quizá, pero no, es mucha vaina. ¿Y para qué hacerlo a mano si podemos utilizar directamente el Flow Master? Les voy a mandar el instalador. Tengo guardado el instalador en un drive, ¿ya? Porque el link de donde me lo he descargado ya no funciona. Pero tengo toda la vaina, todo el instalador y demás para que lo instalen. Les voy a mandar también un video indicando de cómo hacerlo. Y me van a avisar si funciona ya, pero tienen que tener el Flowmaster, eso sí, esta de acá. Entonces les voy a subir eso al Classroom y lo van a poder ustedes compartir. Digo, instalar. No compartir, no compartir. Está pirateado. Pero lo van a poder ustedes instalar y trabajar con esto. Bien, antes de ingresar al Flowmaster con estos datos, tenemos que ver muy bien cómo está comportándose. ¿Quién friega? Ya. Tenemos que ver muy bien cómo se está comportando esto. Para ello, para verlo más claramente, vamos a ingresar los datos en el Excel. Estos son los mismos datos que tenemos acá, tal cual. En el grupo preguntaban qué es banca izquierda y qué es banca derecha. Es simplemente los extremos. Los extremos de un punto a otro del... Ay, qué odiosas las notificaciones, cómo se silencian esto. Déjenmelo. Cállate, listo. A ver si no me perjudica en esto. Ya. Les decía, para ver más claramente esto de acá y entender qué es banca izquierda y qué es banca derecha, es mejor graficarse estos puntos. Entonces lo vamos a meter al Excel y vamos a graficar y ver cómo se está comportando. Vamos a insertar una grafiquita. Saben que en la siguiente clase voy a entrar sí o sí con mi cuenta institucional. Había olvidado lo molestoso que es que tin todo el ratito. Ahí está. Entonces, si nosotros insertamos una gráfica con los puntos que nos da, vamos a tener esto. Viéndolo así, se nos aclara un montón de cosas, pero un montonazo de cosas. Porque ya estamos viendo cómo se comporta esta sección de río. Viendo esto ya decimos, sí, a huevo es una sección de río. Ya parece una sección de río. Porque si te dan solamente datos como los que están en la práctica, pues no se entiende nada. En cambio, si ya nosotros graficamos, vamos a poder ver mucho más claramente. Entonces, acá dice banca izquierda, menos 5. Este es el punto menos 5 y 5, 6. Este puntito, con banca izquierda, se refiere a este extremo del río, este de acá. Y la banca derecha está para un x igual a 20. Entonces, este x igual a 20 está acá. La banca derecha es el extremo derecho del río. Extremo izquierdo igual a banca izquierda y extremo derecho igual a la banca derecha.
Eso es lo que significa con lo que quiere decir con banca. Entonces, pero nosotros tenemos esa sección así tal cual. Y si ustedes se dan cuenta, sí, la siguiente con mi cuenta institucional nomás. No, por ahora hay que aguantarnos las notificaciones. ¿En qué iba? Ve, me distraigo. Entonces, tenemos eso. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que te da son las alturas de punto, no la superficie del agua. O sea, de la superficie, no la altura de agua, mejor dicho. Aquí te está dando estos puntos de dato como la altura de cada puntito que estamos analizando. ¿No ve? Esa altura desde un eje de referencias aquí en el piso, digamos, en el suelo, más abajo incluso. Entonces, esa altura de punto es el dato que te está dando, no las alturas de agua, no el H o el Y. Ese Y no es lo que nos da. Y es lógico pensar aquello porque que en este extremo de acá, te dé una altura de 5 o 6, pensar que eso puede ser altura de agua no es muy lógico porque en los extremos tiene que ser 0 la altura de agua, ¿no ve? Entonces, desde ahí ya vemos esto raro, digamos, y tenemos que pensar que no nos dan las alturas de agua, sino nos dan las alturas de los puntos a analizar. Eso nos sirve de mucho porque son esas alturas de punto que van a entrar aquí al Flowmaster. Pero antes de entrar al Flowmaster, nosotros vamos a observar bien esta gráfica. Para ingresar al Flowmaster, lo mejor es... Ahí va. Lo mejor es ingresar con un eje de referencias con el eje X en el punto más bajo del río. Y el eje Y, ¿no ve? Este eje vertical en el punto de la banca izquierda, en este caso, del extremo izquierdo. Entonces es mejor tener ese eje de referencias, que es lo que vamos a cambiar ahorita. Vamos a ver cómo vamos a cambiar ese eje de referencias para poder usar tranquilos y sin absolutamente ningún problema el programa de Flowmaster. Entonces vamos a venir acá y vamos a analizar esta grafiquita. Muy bien, hace rato que no escribo con esto, seguramente mi pulso está horrible. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Necesitamos mover nuestro eje de referencias. Ahorita tenemos el eje de referencias acá, pero corta nuestra sección de río y eso es lo que queremos evitar. Entonces, para mover ese eje de referencias, ve, ya ni mi OneNote está funcionando bien. Permítame. Hace rato que no uso esto. Extraño la virtualidad, ¿no les pasa? Ahí va. Entonces, para mover nuestro eje de referencias, nosotros vamos a tomar como el eje horizontal, lo vamos a ubicar en el punto más bajo que tengamos. ¿Cuál es ese punto más bajo? Este de acá. Ahorita lo acomodo bien, si tu cachito. Vamos a venir a este eje de acá, que va a ser el punto más bajo. Ahí es donde vamos a ubicar nuestro eje horizontal. Lo vamos a bajar, porque ahorita está más arriba el eje horizontal, pero nosotros lo vamos a bajar un poco hasta llegar al punto más bajo. Vamos a cambiar ese eje para poder meterlo al Flowmaster, repito. Y lo mismo vamos a hacer con el eje vertical, este de acá. El eje vertical está cortando esta sección del río, entonces nosotros queremos mover, cosa de que este eje vaya justamente acá, donde está el extremo izquierdo de nuestro río. Entonces vamos a ubicarlo acá. Ahí va. Y ahí está. Ese va a ser nuestro nuevo eje. Pero ¿cómo vamos a cambiar eso? Pues simplemente analizando de esta forma. El eje anterior, que lo voy a poner esto para anotarlo, el eje anterior estaba así. Era acá. Y el eje vertical estaba acá. Para anotar más con otro colorcito más vistoso. Ahí va.
Entonces nosotros tenemos que mover este eje anaranjado al eje rojo. Para eso tenemos que desplazarlo. En este caso, este eje anaranjado tenemos que desplazarlo hacia abajo. Estaba ahorita en 0, ¿verdad? Y estamos bajando ¿hacia cuánto? Vamos a ver cuál es el punto más bajo. Tenemos el menos 0,4. Este punto de acá es el punto más bajo que tiene esta sección de río en cuanto a las profundidades la altura del punto, mejor dicho. Entonces, este puntito de acá es menos 0,4. Y como este eje anaranjado estaba sobre el eje 0, así 0, vamos a bajar y se va. Bueno, en fin. Como este eje anaranjado estaba sobre el eje 0, vamos a bajarlo hasta el menos 0,4. Tenemos que bajar eso ahí. Lo mismo sucede con este eje vertical. Estaba sobre el 0, pero nosotros tenemos que moverlo hasta que llegue al menos 5. Para ello, nosotros vamos a hacer que este menos 5 de acá se vuelva 0. Aquí tenemos menos 5. Pero como lo estamos moviendo, queremos que este menos 5 se vuelva 0, porque queremos que ese sea nuestro eje de referencia. ¿No? Entonces, para mover ese eje anaranjado y que este menos 5 se convierta en 0, tenemos que sumarle un 5, ¿verdad? Para que este resultado nos dé el 0 que esperamos para nuestro eje rojo. ¿Lo ve? Lo mismo pasa con este menos 4. Para que este menos 4 se convierta en 0, tenemos que sumarle 0,4. Para que este resultado te dé 0, que es justamente donde queremos ubicar el eje rojo horizontal. Ahorita el eje rojo horizontal está menos 0,4, por debajo está. ¿No ve? Pero como ese menos 4 lo queremos volver 0, porque ese es nuestro nuevo eje de referencias, hay que sumarle 0,4 para que sea el 0, lo propio con el eje vertical. Ahorita está en menos 5, pero queremos que sea 0. ¿Qué tenemos que hacerle? Sumarle 5. Entonces, viendo esa lógica, vamos a hacer lo mismo para cada puntito que tengamos acá. ¿No ve? Ahorita nuestro eje de referencias, el anaranjado, estaba justamente acá. Aquí era 0. Van a disculpar mi pulso. Y aquí también era 0. Guay, con lo que se mueve mi mesa. Ahí va. Ese es nuestro eje. El eje que esperamos y queremos tener va a ser este de acá. ¡Ah! Y el menos 0,4 que va a estar por acá, ¿no ve? Un esquema así. Acá. Entonces, como hemos visto, a este menos 5 tenemos que sumarle 5 para que se vuelva 0. Y a este horizontal, a este menos 0,4 que está acá, tenemos que sumarle 0,4 para que se convierta en 0. Lo mismo tenemos que hacer para cada uno de estos puntos. Para el eje de las Y's, el eje vertical, tenemos que sumarle 5 a cada uno de estos para que al final nos quede como, no, mentira, este no es para acá, este es para acá, este de acá. Para que este eje se mueva, ¿no ve? Estamos viendo esto, estamos acá y queremos que se mueva hacia allá. Para que este eje se mueva, tenemos que moverlo en la dirección X, ¿verdad? Horizontalmente tenemos que mover el eje vertical. Espero que no se confundan con eso. Pero para mover este eje lo estamos moviendo de aquí para allá, horizontalmente, ¿ya? Y como estamos moviendo horizontalmente, tenemos que sumarle 5 acá, al eje horizontal, más 5, a este de acá, y a esto de acá, más 5. Para poder mover y que este menos 5 se convierta en 0, que es lo que queremos. Ahora, para el eje horizontal,
esto está acá, pero queremos bajarlo y lo estamos moviendo de forma vertical. ¿No ve? Estamos moviendo este eje horizontal, esta recta, llámenlo así, lo estamos moviendo hacia abajo, verticalmente. Por ende, a esto de acá tenemos que moverle ¿cuánto? 0,4 positivo. A todos esos valorcitos lo vamos a sumar 0,4. Todos estos de acá. Uy. A todos los del eje Y más 0,4. ¿Para qué? Para que el valorcito más bajo acá se vuelva 0. Vamos a hacer eso entonces. Van a ver que va a ser lo mismo, pero con los ejes rotados. Entonces nosotros vamos a decir que a este, que va a ser el eje, el que representa el eje horizontal, y como queremos mover el vertical de forma horizontal, espero que no se rayen con eso, vamos a sumarle 5, habíamos dicho, ¿no ven? A estos de acá le sumamos 5. Entonces le sumamos 5 acá, y vamos a repetir esto para todos los demás. Y para que nuestro eje horizontal baje, tenemos que sumarle 0,4 acá. Ahí está 0,4 a todos de acá. ¿Para qué? Para que el menor se vuelva a 0. Ahora vamos a graficar esto de acá. Vamos a ver cómo se comporta. Ven que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo mismito. Solo que ya tenemos los ejes bien ubicados. El eje vertical está coincidiendo con este punto que queríamos que se haga 0. Y el eje horizontal está coincidiendo con el punto más bajo que tiene nuestra sección de río. Con estos valores nosotros vamos a ingresar al Flowmaster. ¿Está bien? Pero hasta acá, mover los ejes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, disculpe. Dime. ¿Quién es el limitante del Flowmaster? ¿Te obliga a que sí o sí estén encima los ejes, si podría decirse así? ¿O No estoy cuál es el segura. problema? ¿Tendrías que hacer la prueba? Creo que no. Pero la verdad es que para evitarme problemas yo al hacer esto, he preferido cambiar esos ejes. Muy difícil no es, ¿no? O sea, simplemente fijarse el punto más bajo y a ese puntito más bajo volverlo 0, sumando o restando el punto más bajo, ¿no? Y para este que está más al extremo izquierdo, para que se vuelva 0, sumarle o restarle el numerito ese de acá. No he hecho la prueba, sin embargo, sería bueno hacer la prueba algún rato. Ustedes para curiosear, cuando se lo instalen, hagan la prueba, a ver si sale igual. No estoy segura, te mentiría si te digo si sí o si no, pero hay que hacer la prueba, hay que verlo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de continuar? Muy bien, entonces vamos a introducirnos a lo que es el Flowmaster. Bueno, este es el interfaz de usuario inicial. Nosotros vamos a crear un worksheet, una hoja de trabajo, porque es algo chiquito, digamos. Entonces, aquí tenemos para sección rectangular, triangular, trapezoidal. Esto es para sección de esas carreteras, los que les decía la otra vez, son canales de carreteras. Aquí tenemos canales parabólicos y aquí está nuestra sección irregular. Entonces, vamos a trabajar nosotros con una sección irregular. Ahí va. Bien, entonces, este Flowmaster trabaja muy bien para que son curvas de descarga. En este caso, te puede calcular cuánto puede ser la variación de descarga conforme tú llevas variando, la capacidad a flujo lleno, la capacidad de la pendiente para que sea flujo lleno, la altura normal, la rugosidad, te lo puede calcular todo esto. Ahorita tal cual está, te lo va a calcular cuánto es la descarga para los datos que tú le pongas. Puede calcular la rugosidad, la pendiente del canal, puede calcular la altura normal, etcétera, todo lo que está acá. Entonces, nos vamos a quedar con descarga. La verdad es que ahorita lo que te pide el ejercicio es lo siguiente. Dice, a partir de los datos dados a continuación para una sección transversal de un canal natural, A, construya las curvas que muestren la relación entre la profundidad y los elementos de sección, área, radio hidráulico, profundidad hidráulica. Este Z no se lo usa hoy en día.
Porque este Z era un parámetro, ¿qué era? Ay, me olvidó. Era un parámetro que se utilizaba antes, pero que ya no se usa porque el método de cálculo de esto es con Abacus. Y hoy en día ya se utilizan este tipo de programas para poder calcular todo lo que el Z te puede dar, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a limitar a calcular el área, el radio hidráulico y la profundidad hidráulica. El Z no lo van a hacer, no lo vean, no lo miren. Y el B que dice a partir de esta curva determine los elementos geométricos correspondiente a un Y igual a 4. Entonces, hacerlo esto a mano es un suplicio, porque ustedes han visto el examen que hemos resuelto, ¿verdad? Hay que ir analizando sección por sección para ver qué tipo de o qué geometría tiene. En cambio, analizar esta vaina, imagínense, aquí sí todo triangular, luego, ay no, es un dolor de cabeza. Se podría, tal vez sí, pero no vale la pena si tenemos programas tan lindos como este, ¿no? Entonces, no nos piden mucho, no nos piden una curva de descarga, que eso les voy a enseñar a hacer cuando vayamos al laboratorio a hacer la práctica, Dios mediante. Pero no vamos a hacer la curva de descarga. Le pueden poner aquí cualquiera, nos va a dar igual, lo que nos interesa son los parámetros geométricos para este ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a tener, te pide a huevo que pongas estos datos. Los datos que están en amarillo son los datos que el programa calcula, ¿ya? Y los datos que están aquí cito sin pintar son los datos que tú tienes que ponerle. Entonces te pide a huevo datos de esto. Para una pendiente del canal le vamos a poner 0.003, digamos que es algo coherente en cuanto a ríos. Y una elevación, hemos visto que cuál va a ser la mayor elevación en este caso. Vamos a calcular todo esto a cuando esté llenito el río. Al 6, digamos, porque aquí debe haber alguna pared. Así tipo río Rocha, digamos, aquí hay una pared, imagínense. Entonces, vamos a calcular esto a cuando esté full su capacidad. Y eso es lo que va a estar acá. Entonces, la elevación va a ser a 6 metros el máximo, lo que queremos que nos calcule. Porque esta elevación, póngase, si estamos analizando descarga y queremos que nos calcule el caudal va a variar conforme el tirante varía, ¿verdad? Entonces, si tú le pones a un caudal total que esté pasando por aquí llenito, va a ser un caudal. Pero si tú le cambias acá y digamos queremos que sea a la mitad, 3, ya va a ser otro caudal a esta elevación. Eso es lo que quiere decir este de acá. ¿Cuál es el tirante que quieres que te lo calcule la descarga? ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos esto, aquí nos fijamos que aquí hay varias fórmulas para calcular caudales. Tenemos el de Manning, que es el que vamos a utilizar. Aquí tenemos el Cutter, que no sabía de Cutter hasta este semestre. En SANI 2 nos enseñó la nueva docente, que hay otra constante de Cutter. Muy interesante. También tenemos el método de Darcy-Weisbach y Colebrook-White. El Darcy-Weisbach y Swami Jane. Este también lo he aprendido recién. No tenía ni idea de la existencia de Swami Jane. Pero en fin, está pintudo. Y Hazen Williams también. Entonces nosotros vamos a limitarnos a utilizar la fórmula de Manning, que es la que más se utiliza para nosotros, sobre todo. Entonces, una vez que tengamos todo eso, vamos a venir a Edit Section, ¿ya? Y vamos a introducir esos datos que tenemos acá. Los datos que hemos hallado justamente acá. Estos de acá son los que vamos a introducir al Flowmaster. A ver si me deja, creo que no me va a dejar. No me va a dejar, ni modo. Vamos a reducir este tamaño. El Flowmaster no te deja trabajar con compartido. No, creo que no va a dar. Ay, no. Esto de acá. Bueno, ni modo. Vamos a ir viendo y viendo. Entonces, como ustedes ven acá, la estación se refiere a los puntos en el eje X, ¿no? O sea, esto es X y esta va a ser la elevación del agua, Y. La elevación, no del agua, sino la altura del punto, ¿ya? Esta altura del punto que habíamos visto que es totalmente diferente a la alturita de agua, ¿no ve? Porque la alturita de agua sería de acá para abajo. En este caso nos están dando desde acá para arriba. Por eso es altura de punto. Que eso
es esta elevación, la elevación del punto, ¿ok? Entonces, como estación vamos a tener 0. Acá tenemos esto de acá. 0, 1, 3, 5. 3, 5. 0, 1, 3 y 5. Uy, esto va a ser tedioso. ¿Saben qué? Voy a sacarle foto a esto y voy a viendo de mi celu, porque si no. Muy bien, permítame. A ver, entonces estamos en 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25. Vamos a revisar. 25, 24, 22, 10, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 0. La elevación, 6. Van a ver cómo se va a ir formando. Es bien pintudo ver eso. 5, 4, 4. Ah, ojo. No es 4.4. No reconoce el Flowmaster el punto. Trabaja con las comas, ¿ya? 4,4. 2,3. Ahí estoy con punto otra vez. 3. 1,2. 0,6. 0,7. 0,6 de nuevo. 0,3. 0,3. 0. 0,3. 1,1. 3. 3,6 y 4,5. Ahí está. ¿No ven? Entonces es exactamente a lo que teníamos acá. Lo mismo, calcado. Entonces, el Flowmaster, recuerden que trabaja con alturas de punto, no con las elevaciones del agua, no con el tirante de agua, con las elevaciones de tus puntos, como vemos acá. Muy bien, entonces, una vez que introduzcamos toda esta sección, vamos a introducir aquí el coeficiente de Manning. En este primer punto te dice que empiezas en el 0, 0, en este puntito. Entonces empiezas en este puntito y este de acá te lo va a recorrer todito. Es para todas las secciones. Si queremos variar, aquí ya podemos variar. O sea, para el primero te da este rango y ya a partir de acá podemos ir variándole. Y esto es para cuando tengamos Mannings diferentes, como el examen que hemos realizado la anterior semana. Si ustedes quieren resolver ese examen mediante el Flowmaster, pueden introducirlo acá y pueden ir variando el Manning bajo esta variación que te da. Te da para cada punto. A ver, aquí tenemos el 0. Entonces, acá te da para cada puntito, ¿no? Teníamos para la elevación 5, ¿dónde está eso? Más arriba, para verlo más claramente, ¿no? Para este puntito, puedes ir tú dándole rangos. Vamos a tratar. Ahí está. Te va a ir dando rangos. Acá, por ejemplo, mira. Acá estamos empezando en el primer punto. Okay. Tocan la puerta, es cuando tocan la puerta. ¿No? Entonces te va a ir dando puntitos para que tú vayas analizando el Manning. Entonces, fíjense, digamos que estamos en el 0, 0. Este es el primer punto, ¿no ven? Y acá, si tú cambias este de acá, ¡ay! Me va a aparecer el error. Voy a tener que reiniciar esto. No mames. Había olvidado, no se equivoquen porque les aparece este error. Este error tiene, no sé si es porque le pasa algo a mi compu o por qué. No sé. Pero bueno, si ustedes quieren cambiar, vale madres porque hay un errorcito acá. Creo que es que le falta algún componente a mi software de computadora para que funcione del todo bien esto. En fin, no se equivoquen porque tienen que rehacerlo. Entonces, si ustedes, digamos, quieren venir de este punto a este punto, que nos hemos saltado ahorita un punto, digamos. Este puntito lo estamos metiendo en el rango, ¿ya? Pero vamos a ver. Entonces, queremos venir de este punto a este punto con cierto coeficiente de Manning que aquí tú puedes modificar. Entonces, para cada sección, para cada rango, para cada de punto a punto, tú puedes ponerle diferentes coeficientes de Manning, ¿ya?
En este caso, no nos interesa el coeficiente de Manning porque, repito, nos interesan los parámetros geométricos. No nos interesa el caudal, no nos interesa velocidad, no nos interesa nada de eso. Solo nos pide parámetros geométricos. Cuando se hace la curva de descarga, sí es importante tomar en cuenta un buen coeficiente de Manning para que nos pueda calcular bien nuestra descarga. En este caso no, pero vamos a ponerle un valor típico para un río. Un valor típico de Manning, y eso lo van a ver el segundo parcial en el libro de Berlamont. Fíjense, tenemos para canales naturales o irregulares, con pendientes irregulares, y etcétera, etcétera. Pero sobre todo, fíjense en canales naturales. Va a ser 0.035 el coeficiente de Manning. Estos son los Mannings para estas diferentes opciones que tenemos de canales. En este caso estamos con un canal natural y le vamos a poner 0.035. ¿Por qué? Porque sí, por mamones nomás. Porque ahorita no necesitamos esto. Nos va a dar, así le pongamos 0.01, nos va a dar lo mismo porque nos interesan los parámetros geométricos, nada más. Entonces, una vez que tengamos esto, como les digo, esto pueden ir variando ustedes para cada tramo. Se puede ir variando. Yo lo voy a hacer totalmente uniforme, o sea, va a ser todo el mismo Manning, porque no nos interesa. ¿No ven? Entonces, no hay problema. Entonces, aquí le van a dar OK. Y fíjense que aquí ya te ha calculado la descarga para una elevación total a flujo lleno. ¿Ya? Entonces, esto está en litros por segundo. Muy bien, entonces una vez que tengamos todo esto y ya te lo ha analizado el programa, ya te lo ha calculado todo. Si ustedes vienen acá, por ejemplo, ¿cómo era esto? Vamos a ver no, su escala está fallando. Aquí a ver, no, te lo va a graficar bonito. Creo que aquí es al 10. ¿Cómo me salía? No, tampoco. Déjame cambiar esto al 0.5. Vamos a hacer la prueba con eso. Menos. Ahorita entramos a eso. ¿Cuál era la buena? No. Tampoco. Menos todavía. En fin. Vale, la cosa es que te lo grafica bien bonito. Ay, me gustaría mostrarles esto, pero no me acuerdo con cuál funcionaba bien. Vamos a O si no ver. no le falta ahí vertical y horizontal, separarlo con 2 puntos, tal vez, porque al ladito te muestra, ¿no? O no. A ver, vamos a ver. Fíjese. Ay, eres un genio, muchas gracias. Muchas gracias, ahí está, ahí olvidé ese detalle. Entonces ahí fíjense que te lo va a ir graficando conforme vayas cambiando esta variación. Vamos a ver, vamos a cambiar esto a que esté a la mitad, digamos. 3, ahí te lo calcula todo. Y tú, ahora sí, vamos a hacerlo bien. 2-1. Tienes toda la razón, gracias. Ahí está. Ahí te muestra entonces cómo va a ir variando tu tirante conforme tú vayas variando esto de acá. ¿Ya? Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa son las curvas que te pide acá. Son las curvas. Construye las curvas que se muestra la relación de profundidad conforme todas estas vainas, ¿no? Entonces, para ello vamos a venir aquí a Rating Curve o curva, como rayos se diga. Y vamos a plotear qué necesitamos. Vamos a necesitar, fíjense que podemos graficar una curva de la descarga versus ya sea la pendiente del canal o la elevación del agua, que es lo que vamos a necesitar nosotros ahorita. Entonces podemos graficar justamente esa curva de descarga. Esta es la curva HQ. Vamos a hacerlo nada más para que vean. No van a hacer esto en su práctica, ya es para que ustedes observen nomás. ¿Cuánto está? Esto en litros por segundo. No sé, vamos a poner 60, digamos, para dar un ejemplo. Y un incremento de 10 en 10. Entonces, fíjense que esta curvita va a ser la curva de descarga. Te está dando cómo va a variar tu descarga, que estos valores están un poco raros, luego lo vemos.
conforme va a variar tu elevación, ¿no? Entonces, esta es la curva HQ, ¿ya? La curva HQ, la altura de agua versus la descarga. Eso lo vamos a ver después, más a detalle, para cuando hagamos la práctica de laboratorio, ¿ya? Entonces vamos a tener acá que podemos variar, ver también lo que viene siendo la variación del área, flow area, el área mojada, versus nuestra altura de agua. Vamos a tener el perímetro mojado versus la alturita de agua. Vamos a tener el espejo de agua versus la altura de agua, el water elevation, la elevación del agüita. Entonces nos da todo, pero falta radio hidráulico y profundidad hidráulica. Pues no hay pedo, ya sabemos que el radio hidráulico no es nada más que área sobre perímetro, eso lo podemos hacer, ahorita vamos a ver cómo exportar. Y la profundidad hidráulica es área sobre la profundidad, no, sobre el ancho de superficie, ¿no ve? Este contra este sobre este y este sobre este, nada más. Entonces vamos a observar cómo varía el área con respecto a la superficie. Entonces vamos a venir aquí, vamos a ponerle un mínimo de 0 y un máximo de, esto en el eje Y, este de acá. Entonces estamos viendo desde acá, ¿no ve? Va a elevarse el agua, ¿dónde está esto? Acá está. El agua se va a elevar hasta el tope de 6. No vamos a tener una mayor elevación, ¿no ve? Va a ser desde el 0, va a elevarse 6 metros nada más. Por lo tanto, el tope aquí va a ser 6. Ya sé por qué hace rato no estaba así. Ahorita volvemos a la descarga. Entonces, como son solo 6 metritos, le vamos a variar de 0,5 en 0,5, ¿ya? Ahí está. Le vamos a variar de 0,5 en 0,5 para que tengamos 12 datos, ¿ya? Porque si le variamos de metro en metro, no va a ser representativo. Por lo tanto, podemos variarle de menos incluso, pero creo que 0,5 es un número óptimo. Mientras más pequeño el incremento, más fiables van a ser tus resultados. No fiables, más precisos. Esa es la palabra. Entonces le vamos a dar aquí, ¿ok? Y aquí está nuestra curva de el área versus la elevación de tu agüita, ¿no? Aquí están justamente para 4 metros. Tenemos un área de aproximadamente 60, no menos. ¿Cuánto es esto? Ay, me mareo, esperen. 60, más o menos 60 metros cuadrados. Eso vamos a ver ahorita. Entonces tenemos esto. Y para que nosotros podamos exportar, vamos a venir aquí a Options y vamos a ponerle aquí al Export. Vamos a exportar en formato, ¿dónde está esto? Los datos. Esto, puedes exportar la figura, este gráfico, este native que no tengo idea de qué es, y puedes exportar los datos, ¿ya? No queremos exportar la figura, no nos interesa, nos interesan los datos. Entonces vamos a exportar en formato XML, no mentira, en Excel, en formato Excel. Entonces, ahí está todo, ¿sí está todo? Sí, eso es todo. Solo vamos a pedirle que nos exporte en el Excel. Entonces vamos a guardar, ahí está. Creo que ya tenía. Entonces vamos a ponerle aquí pregunta 1, área. Es una versión de Excel el que maneja esto de hace miles de años atrás. No, mentira, desde el 2003. Vamos a ingresar a la carpeta. Solo no me acuerdo dónde estaba. ¿En qué carpeta era? Déjeme, lo checo ya. Vamos a ver. Ay, guardar. Clases. Pregunta. Primera práctica, pregunta 1. ¿Dónde estaba esto? Aquí está. Ahí está. Entonces, práctica 1, área. Este de acá lo vamos a abrir. Sí, tú le vas a decir, sí. Porque es una versión antigua del Excel. Entonces, aquí ya te da esa tablita, que es la que necesitamos, ¿no ve? Es la tabla que vamos a formar ahorita, la tabla que hacemos o hemos hecho para resolver el examen del el anterior jueves. La misma tabla. Entonces, aquí en este X te está dando
la altura, ¿ya? En este caso, este X está representando la altura, tu elevación. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X, la elevación del agua, sobre este eje X. Por eso es que el X ahorita está como, nuestro Y está como X en el otro lado, ¿no? Pero es porque está sobre este eje horizontal. Y el Y va a ser tu área. Entonces aquí ya tenemos esos datos. Vamos a copiar estos datos en otro libro para ir armando justamente las tablas, igualitas las tablas que hemos hecho el jueves anterior. Entonces todo esto ya lo hemos usado, nos ha servido, muchas gracias. Entonces vamos a poner aquí Y, vamos a necesitar el área, perímetro mojado, ancho de superficie, radio hidráulico y profundidad hidráulica, que es lo que nos interesa. Que en realidad en la práctica te pide nada más radio hidráulico, área, radio hidráulico y profundidad hidráulica, ¿no ven? Te pide solamente este y estos dos. Pero para hallar tanto el radio hidráulico como la profundidad hidráulica, necesitamos área, perímetro y ancho de superficie. Por eso tenemos que saber esos datos. Entonces vamos a venir aquí a este Excel, vamos a copiar estos datos acá, pero el Flowmaster trabaja con comas, pero el Excel trabaja con puntos. Bueno, eso pueden cambiar en tu configuración de Excel inicial. Puedes cambiar aquello. Pero como yo no lo he cambiado y seguramente todos lo tenemos por defecto, vamos a cambiar las comas, vamos a buscar la coma. Aquí creo que esto no se está viendo por mi cara acá. Permítanme moverme un cachito. Ahí va. Entonces, vamos a venir acá, buscar y seleccionar. No. Vamos a reemplazar. Entonces, vamos a buscar las comas y vamos a reemplazarlo con puntos. Entonces, reemplazar a todos y ahora sí, ya tenemos los datos que necesitamos en un formato que el Excel reconoce. Perfecto, entonces ya tenemos el Y. Cómo va a ir variando tu altura de agua. Y vamos a copiar lo mismo, pero con el área. Entonces aquí copiamos el área y vamos a hacer exactamente lo mismo. Reemplazar. Aquí está el buscar coma, cambiarlo por punto. Reemplazar a todos y voilà. Ahí está. Entonces ya tenemos datos para trabajar. Solo que no vamos a trabajar con tantos decimales, qué molestoso. Vamos a poner para 2 decimales. 3 ya, está. Listo, entonces lo mismo vamos a hacer con el perímetro. Vamos a venir aquí y le decimos thank you next. Vamos a volver a rating curve y esta vez vamos a hacer variar el perímetro mojado. ¿Ya? Vamos a mantener una elevación mínima de 0, la máxima hasta donde va a llegar nuestro río y el incremento de 0,5. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí ya tenemos esta curva de variación del perímetro mojado versus la elevación del agua. ¿Cómo varía ese nuestro perímetro conforme va cambiando nuestra altura de agua? Entonces vamos a venir a Options, le vamos a pedir exportar, queremos exportar los datos en formato Excel. Guardamos, vamos a ponerle pregunta 1, perímetro, y abrimos acá, pregunta 1, perímetro. Le decimos que sí, que no hay PEX. Y aquí está nuestro perímetro. Entonces vamos a copiar estos datos al Excel y ya sabemos, vamos a buscar, reemplazar y vamos a reemplazar las comas por puntos. Listo, entonces vamos a para 3 decimales nomás. Muy bien, volvemos a lo que viene siendo el Flowmaster. Vamos a continuar con los demás. Cerramos esto, ya no lo necesitamos. Cerramos. Otra vez, Rating Curve. Vamos a hacer variar ahora el ancho de superficie. Todo lo mismo. Entonces, ya tenemos esa variación de cómo va a ir variando el espejo de agua conforme vaya variando su elevación. Exportamos los datos al Excel y lo guardamos como pregunta 1. T le vamos a poner. Vamos a abrir ese archivito. Decimos que sí. Y copiamos estos
Aquí está. Vamos a buscar y reemplazar, como ya lo hacemos. Y voilà. Ay, con 3 decimales. Y ya está. Muy bien, eso es todo lo que te puede dar el Flowmaster con respecto a este tipo de cosas, ¿ya? Vamos a ver, les voy a mostrar la variación de la descarga, que ahora sí estaba poniendo un máximo de 60 metros de elevación de agua hace rato, por eso nos daba cosas bien raras. Pero es un máximo de 6 nomás, porque se eleva hasta el 6 nomás el agüita. Entonces vamos a ver cómo se incrementa. Ahora sí tiene mucha mejor cara. Cómo va a ir variando tu descarga conforme varía tu elevación de agua. A ver, hasta llegar al 6 vamos a tener un chingo de litros. Porque eso es lógico, no es un río. Muy bien, entonces esto de la descarga lo vamos a utilizar para cuando hagamos el laboratorio, ¿ya? Por lo pronto nos pide solamente la sección, cosas geométricas. Y listo, entonces vamos a hallar el radio hidráulico, que no es nada más que dividir el área entre el perímetro. Esto lo vamos a arrastrar hasta abajo y vamos a trabajar con 3 decimales. Lo propio para este de acá, nada más es dividir el área entre el ancho de superficie. Y eso arrastramos a todo. Y listo. Vamos a ponerlo bien perrón. Vamos a centrarlo. Vamos a todos los bordes. ¿Para qué? Por presentación, nada más porque soy la morra de los plumones. Verdecito, está bien pintudo. En fin, entonces te pide, ya tenemos la tabla en la cual podemos ya construir nuestras curvas que muestren esa relación de profundidad. Entonces vamos a graficar, vamos a insertar un gráfico de dispersión. Siempre es bueno trabajar con el de dispersión para este tipo de cosas porque es más bueno. Porque puedes poner en el eje X y en el eje Y. Los otros como que te coartan un poquito. Seleccionar datos. Les vamos a agregar el nombre de la serie, que va a ser el área. Valores X de la serie. Vamos a acomodarlo en el eje X que esté los parámetros, ¿ya? Cosa que nuestra elevación esté sobre el eje Y. Por puro gusto, pueden hacerlo al revés también, no hay problema. Pero vamos a poner el área en el eje X y nuestro Y en el eje Y, ¿ya? Por mero gusto. Pueden hacerlo como gusten, da igual. Entonces ahí está el área. Vamos a agregar para el perímetro. Vamos en el eje X el perímetro, cómo varía tu perímetro. Vamos a ir al eje Y para cómo varía la altura de agua. El ancho de superficie, lo propio acá. Y lo propio acá. Esos dos van a ser bien parecidos. Bueno, te pide el radio hidráulico y la profundidad hidráulica nomás, pero bueno, ya que estamos, pues todo, ¿no? De una vez. Y voilà. Ahí está el radio hidráulico y por último la profundidad hidráulica. Si quieren hacer más bola en su práctica, si quieren presentar algo más grueso, un poquito más grueso, tampoco es así que digas que bruto, pueden presentar gráficos separados, ¿no? Para el área, para el perímetro, para el ancho de superficie, el radio hidráulico, otra gráfica, así. Pueden ir graficando por separado. Entonces, recomiendo que hagan eso, hace bulto y siempre se ve mejor cuando es más bultoso, ¿no? Y las prácticas. Así que háganlo así, por separado. Pero ahí ya les muestro cómo es que se hace. Entonces, con eso terminamos el primer inciso de este ejercicio. Y aquí dice, a partir de esta curva determine los elementos geométricos correspondientes a Y4, Y igual 4. A partir de estas curvas. Entonces, ¿dónde está nuestro Y igual 4? Acá. La elevación del agua igual 4. La otra vez me preguntaron si este Y no sería viéndolo desde la base. En el anterior semestre me dijeron, ¿y no puede ser Y visto desde acá?
No, porque no es lo mismo. Aquí te está dando el nivel. En este caso, ¿saben qué? Esto yo no le diría nivel. Esto no es nivel. Es altura de punto o la elevación de tu punto. El nivel lo tomo yo más nivel como el nivel de agua. Ya, pero esto no es Y, ojo, ¿sí? No es Y. Esta es tu elevación de punto, nada más. Y Y sí que es la elevación del agua. Ese sí es el nivel de agüita. Entonces, simplemente tú agarras estas curvas, te fijas cuánto es y ya está. Es esta la respuesta. Para cuando tengamos una elevación de 4 metros, vamos a tener un área de 58, un perímetro de 23 y etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cómo darse cuenta que esto se refiere específicamente al agua, porque dice a partir de esta curva determine los elementos geométricos correspondientes a esta vaina. Y esta curva trata de tu altura de agua versus todos estos. Así que a huevo tiene que ser tu altura de agua, ¿no ve? Entonces, con eso, ahí está. Eso es el ejercicio 1. Ese ejercicio que tanto me ha hecho dar miedo, ya está. Listo, finiquitado. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, disculpe, ¿no sería el equivalente de 4? O sea, porque el ejercicio está con, no sé si podría irse al ejercicio del, o a la fotito, exactamente, ¿no sería el equivalente más bien? No O sé si me sea, estoy dejando. equivalente viéndolo desde acá. O Claro, sea, es claro, chiquito. porque lo hemos transformado, ¿no? No, sí, lo hemos transformado, pero este ejercicio ya asume de que tú construyas estas gráficas, ¿no ve? ¿Cómo va a ir variando tu agüita? Que estamos empezando, bueno, tendríamos que empezar desde el cero, pero bueno, aquí me olvidó ponerle el cero. Pero estamos empezando de un 0,5. Entonces, este ejercicio es justamente para cuando ya tengas esa variación de tu elevación de agua. Lo que este ejercicio te está pidiendo que hagas es justamente que halles esas curvas, cómo va a ir cambiando este nivel de agua, que va a ir creciendo tu nivel de agua. Entonces, este ejercicio te pide aquello y con base en ese resultado que tú has hallado, te pide, bueno, ya que tienes esta variación de tu agüita, hállame cuántos son los parámetros geométricos para cuando tu agüita tenga una altura de 4 metros. Es lo que te pide, ¿no? Pero ya tomando en cuenta que ya sabes cómo es esa variación de altura de agua. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? Ya. Entonces, continuamos. Vamos a pasar hasta las 10, ¿ya? Eh, Vamos a pasar el viernes también, ¿ya? Quiero, si no es suficiente hasta con el viernes, vamos a pasar el fin de más para que estén más tranquis para su examen. El día de mañana vamos a terminar de resolver los otros ejercicios del examen, de los exámenes pasados, ¿ya? Porque hasta ahorita hemos hecho solo un ejercicio. Hay uno que es cortito y otro que es más o menos larguito y el otro que también más o menos larguito, pero es un poquito más complicado. Eso les voy a explicar ya. Vamos a avanzar lo más que podamos en la práctica hoy día. Que bueno, esta es la práctica que hice yo. Y mañana vamos a hacer examen pasado. El viernes vamos a continuar con la práctica. Y si es necesario, el fin de semana, que creo que sí va a ser necesario, vamos a sábado a esta misma hora, 8:30, vamos a pasar también para continuar con ejercicios de exámenes pasados, ¿ya? Con el viernes quiero finiquitar esto de la práctica y el sábado continuar con los exámenes pasados, ¿ya? ¿Qué tipos de ejercicios pueden entrar? Bien, acá quiero matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? El doctor les dijo que va a entrar un ejercicio sobre energía específica, sobre el momentum, mejor dicho.
Y este es el ejercicio del momentum, que está en su práctica. Entonces les voy a explicar qué se hace, ¿ya? Es un poco complicado en cuanto al álgebra, no tanto a la hidráulica. La hidráulica es un poco sencilla de verlo acá. Lo complejo es verlo de la forma forma algebraica para llegar justamente a esto de acá. Supongo que algo así les va a pedir porque un ejercicio así también se resuelve en clases, ¿no? Entonces vamos a ver que esto de momento. Este ejercicio dice a partir del principio de momentum y de la ecuación de continuidad aplicado al análisis de un resalto hidráulico sumergido que ocurre a la salida de una compuerta deslizante en un canal rectangular, demuestre que esta ecuación es verdadera, donde Y es la profundidad sumergida, Y sub 1 es la apertura de la compuerta deslizante, Y sub 2 es la profundidad de aguas abajo, y F sub 2 al cuadrado es el Manning elevado al cuadrado, pero expresado de esta forma, expresado como el caudal unitario, ¿ya? Siendo Q el caudal por unidad de ancho del canal. No considera la fricción en el lecho del canal. Muy bien, nos da este ejercicio y lo que vamos a hacer es ubicarnos un poquito. Aquí está la gráfica. Aquí te dijo justamente que el Y sub 1 es la altura de tu compuerta. Este Y va a ser la altura de cuánto ha sumergido tu compuerta, ¿no? Porque ahorita la compuerta está totalmente sumergida. ¿Con qué alturita se sumerge? Pues ese es Y sub S. Y el Y sub 2 es la altura de aguas abajo, ¿no ve? Luego les voy a explicar bien qué es eso de aguas abajo. O les explico ahorita. Bueno, supongo que les va a dar gráfica este doctor. Para el ejercicio número 4, no, para el último ejercicio del examen les voy a explicar bien eso, pero de forma presencial, prefiero que me vean, ¿ya? Entonces, vamos a tener este esquema. Tenemos ya todos ubicados, todas las alturas que te dice. Te dice que no hay fricción, por lo tanto no vamos a tomar en cuenta la fuerza de fricción. Entonces, eso no se lo va a tomar en cuenta acá. Y normalmente no se lo toma en cuenta. Entonces, acá vamos a analizar qué fuerzas están actuando. Obviamente va a ser la presión hidroestática la que está actuando sobre todo. ¿No? Esa presión hidroestática, como hemos aprendido en hidráulica 1, va a variar conforme más profundo nos sumerjamos en el agua, ¿no? Mientras más profundo estemos, vamos a sentir más presión. Entonces, esta es la cuña de presiones. Esa cuña de presiones, ¿cómo llegamos acá? Esto es dato ahorita, pero podría no darnos y nosotros completamente tendríamos que ser capaces de hallar eso. ¿Cómo lo hallamos? Esa fuerza es la fuerza resultante, ¿ya? De esta cuña de presiones. Entonces, esta cuña de presiones es un volumen. Es una cuñita así. Entonces, vamos a tener esa cuña de esa forma. La fuerza resultante no es nada más ni nada menos que multiplicar el peso específico del agua por el volumen de esa cuña, de esto de acá, nada más. Entonces el peso específico del agua lo tenemos ahí. ¿Cuál va a ser el volumen? Vamos a fijarnos primeramente el área. El área ya sabemos que es un medio de la base, esta base, pero ¿qué va a ser? Nos vamos a acordar de cómo es la fórmula de la presión, de cómo varía la presión. Entonces esa presión es nada más que multiplicar Y por el gamma, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes de física 2, la presión era ρ G H. Rho G es gamma, el peso específico del agua. Por lo tanto, la presión, si ponemos en función del peso específico, va a ser gamma por H, que en este caso H lo llamamos Y. Da igual, es lo mismo. H es igual Y. Pero en física 2 yo me acuerdo que hasta con la voz del Inge Andrade me acuerdo, Rho GH, Rho GH. Entonces, esa ecuación de presión la vamos a usar ahora, que es la que necesitamos
para saber cuál es esta base, porque va a ser un medio de esta altura, esa altura que va a ser y sub 2, por la base. ¿Y esta base qué va a ser? Pues el punto más bajo de esa presión es simplemente multiplicar el ρ por ¿cuál y? Pues el y2. Entonces, este no es ρ, sino es gamma, gamma del agua por este y, que va a ser el y total, que estamos yendo hasta la base, hasta lo más profundo, entonces va a ser toda la altura que está por encima, y eso es el y sub 2. Entonces, esta base de acá es gamma por y sub 2. Muy bien, para saber cuál es la fuerza resultante, vamos a hallar este volumen de la cuña, ¿ya? Entonces, ese volumen va a estar dado por un medio de la altura por la base. Y sub 2, y sub 2, ¿ve? Un medio de la base por la altura. Multiplicado por ¿qué? Por este ancho. Estamos hallando el volumen. Y este ancho nos dice que consideremos un ancho unitario. Por lo tanto, es 1 acá. Olvídense de esto. Ese gamma estaba de más, ¿ya? Aquí para saber cuál es la presión, la fuerza resultante, es simplemente hallar el volumen de esta cuña. Entonces, esa fuerza nos va a dar igual a, va a ser aquí un medio, tenemos el gamma, y y2 y y2 al cuadrado. Justamente lo que tenemos acá de dato. En caso de que no nos den este dato, que es lo lógico sería que no nos den porque se supone que sabemos hallar, ya saben cómo hallar, es simplemente hallar el volumen de esta cuña de presiones. Y para hallar la base de esa presión, simplemente hay que acordarnos la formulita ρGH que la Andrade siempre nos repetía. Entonces, simplemente es acordarse de aquello. Lo propio para esta parte. En esta parte está actuando también otra fuerza hidrostática sobre esta pared, o sea, sobre este lado de la compuerta. Vamos a analizar este ladito. No este lado, porque este lado tiene otra fuerza hidrostática, pero acá, en esta parte, porque estamos analizando todo este volumen, ¿no ve? Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Entonces, como estamos analizando esta parte, vamos a tener que este volumen, esta fuerza, va a ser la alturita, que va a ser esta altura, que es el y sumergido, multiplicado por esta base. ¿Cuál va a ser esa base? Ya sabemos. Gamma del agua por esta base, que va a ser toda la altura que está por encima. Va a ser y sub s. Y esa altura y sub s. Entonces, para hallar la fuerza, simplemente es hallar ese volumen, que va a ser un medio de esta base, gamma por ys, por la altura, y sub s. Entonces, y sub s por y sub s nos va a dar esa vaina. Entonces, de esa forma es como se halla la fuerza resultante de tu presión, que son las fuerzas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos bien identificadas todas las fuerzas, que son todas las fuerzas que están ahorita actuando, vamos a venir acá y vamos a recordar ciertas ecuaciones. El caudal unitario resulta de dividir tu caudal total dividido entre la base de tu canal. ¿No ve? Esto te va a dar litros por segundo por cada metro de ancho. Por cada metro de ancho. Entonces, si tú tienes un canal de 2 metros de ancho, puedes multiplicar tu Q chiquitito por esos 2 metros, porque ahorita este es por cada metro de ancho que tiene el canal, por cada 1 metro de ancho, ¿ok? Sabemos la ecuación de continuidad, caudal igual a la velocidad por área. Los coeficientes de Boussinesq vamos a tomarlo como 1. Boussinesq, eso es de suelos también. Ay, miren lo que me doy cuenta. Vamos a tener los coeficientes Boussinesq que va a ser igual a 1. Si es que fuese diferente de 1, nos van a dar los datos en el examen. Si no nos dan datos de Boussinesq, asumimos como 1. Y estamos bajo los datos de este ejercicio. Sabemos que el fruto en el punto 2 elevado al cuadrado va a estar dado por esto de acá. Se puede llegar a esto de acá. Esto es fruit, nada más. Si ponemos en términos de caudal y luego de caudal unitario se llega a esto.
Luego lo vamos a hacer porque ahorita no tenemos mucho tiempo. Pero ya nos da el ejercicio esto, digamos. Así que no hay mucho pero se puede llegar simplemente, ya saben que el fruit es velocidad al cuadrado sobre la raíz de la gravedad por y, en este caso está al cuadrado, entonces no hay raíz acá, y el caudal está al cuadrado. Entonces eso lo pones en función al Q unitario y te va a dar esto de acá. No es nada más que eso, no tiene más ciencia, digamos. Entonces vamos a empezar a analizar el principio del momentum. ¿Qué dice el momentum? Eso sí tienen que aprenderse de memoria esta partecita, que esta partecita de acá, que va a ser el gamma entre la gravedad por el caudal, multiplicado por el Boussinesq en el punto 2, menos el Boussinesq por la velocidad en el punto 1, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Aquí es todas las fuerzas en sumatoria, ¿ya? En sí, vamos a escribirlo esto acá, el gamma del agua por la gravedad por el caudal. Ahí me distraen, chicos, ya. Multiplicado por el Boussinesq en el punto 2 por la velocidad en el punto 2 menos beta 1, velocidad 1. Va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en este volumen de control. ¿Ok? Eso sí tomen muy en cuenta. ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando? Simplemente tenemos dos fuerzas. La fuerza resultante de la presión de la altura sumergida y la fuerza resultante de la presión de la alturita aguas abajo. ¿Ok? Entonces, anotamos eso. Va a ser esto de acá, la sumatoria. Este está yendo en este sentido, por lo tanto es positivo. Y este está yendo en el otro sentido, por lo tanto negativo. Y ahí se acabó la hidráulica. Eso es todo de hidráulica. A partir de ahora, para poder llegar nosotros a esta ecuación, tenemos que hacer chingos de artificios matemáticos, todas esas vainas para poder llegar a esto. Pero hasta aquí es la hidráulica. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas de esta parte de hidráulica? Para continuar con lo que tienen que hacer para llegar a esa ecuación. Vamos a ver entonces el álgebra. Vamos a darles clases de álgebra ahora. Bien, entonces, para llegar a esa ecuación, a esta de acá, vamos a hacer los siguientes artificios matemáticos. Para empezar, vamos, como estamos aquí, nos dice caudal unitario y tenemos un caudal total, vamos a dividir toda esta vaina entre la base del canal, ¿ok? Entonces, si dividimos esto entre la base del canal, vamos a tener acá, y es más, o sea, estos dos ahorita están afectando esta parte, ¿ya? Vamos a dividir entre la base y entre el gamma. ¿Por qué? Porque todos tienen gamma. Entonces el gamma se nos va a ir. Se nos está simplificando el gamma del agua y encima lo vamos a dividir entre la base del canal. Entonces, como este gamma ya se ha ido, aquí solamente uno. Y pues como estamos dividiendo, aquí va a aparecer la base del canal. Gravedad por la base del canal. Esto, Boussinesq ya sabemos que es 1. Esto es 1. Y por eso desaparece acá. Aquí teníamos base, como lo estamos dividiendo todo entre la base, estos dos desaparecen y solamente quedará un medio del y sumergido al cuadrado menos un medio del y sub 2 elevado al cuadrado. Perfecto. Este término de velocidad lo vamos a poner en función al caudal. Sabemos entonces que la velocidad va a ser igual al caudal entre el área. Eso de acá. Pues velocidad 2 va a ser el caudal, que va a ser constante en todo lo largo del volumen de control. Caudal dividido entre el área 2 en el punto 2. Para la velocidad 1 es el caudal entre el área 1. Y eso va a ser igual a, vamos a multiplicar por 2 acá, para que estos dos se desaparezcan. Y aquí aparece el 2, ¿ya? Para no trabajar con fracciones, lo multiplicamos por 2. Aquí ya hemos puesto en términos de caudal. Perfecto, entonces sabemos a su vez que el área va a ser la base por la altura. Entonces vamos a tener base por la altura en el punto 2, base por la altura en el punto 1. Esto se mantiene, no hay nada más que hacerle. Y vamos a introducir este término a este paréntesis.
Entonces vamos a tener que este 2 entre 12 acá, caudal por caudal, caudal cuadrado, la gravedad solito nomás, base por base, base cuadrado y eso 2 ahí. Lo propio de este término pasa exactamente lo mismo y esto de acá no sufre cambios todavía. Pero ahora sí va a sufrir cambios. ¿Por qué hago este artificio? Por lo siguiente. Aquí te dice y sub s sobre y sub 2. A eso tenemos que llegar. Entonces, si nosotros tenemos aquí y sub s y aquí y sub 2, para llegar a esa relación de y sub s menos sobre y sub 2, pues para que aparezca eso, le voy a dividir, como aquí ya tenemos y sub s, le voy a dividir todo entre y sub 2 elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, si dividimos todo eso entre el y sub 2 elevado al cuadrado, aquí tendremos, aquí ya teníamos un y sub 2, por el y sub 2 que estaba elevado al cuadrado acá, que lo estamos dividiendo, va a volverse cúbico. Aquí lo propio, aquí no había y sub 2, por lo tanto aquí sí va a aparecer el y sub 2 elevado al cuadrado. Este y sub s sobre y sub 2, que es justamente lo que nos están diciendo a lo que tenemos que llegar, a esa relación. Entonces ahí aparece lo que nos están pidiendo, una parte de lo que nos están pidiendo. Y aquí este menos 1 resulta de dividir y sub 2 sobre y sub 2, nada más. Entonces, ahora sí vamos a poner esto en términos de caudal unitario. El caudal unitario es caudal total entre la base del canal. ¿No ve? Caudal total sobre la base. Esto es el caudal unitario. Entonces, aquí estamos viendo que está apareciendo eso de ahí. Está elevado al cuadrado, por lo tanto será caudal unitario elevado al cuadrado. Y va a quedar este término así. Lo propio aquí vamos a tener caudal elevado al cuadrado sobre base elevado al cuadrado, no es nada más ni nada menos que el caudal unitario elevado al cuadrado. Muy bien, eso le hacemos para ese paso. Para el siguiente paso, vamos a observar que vamos a sacar le vamos a sacar factor común. Vamos a sacar el factor común. ¿Qué tienen en común? Tienen el 2. Tienen el caudal unitario en común. Tienen gravedad en común y ambos tienen y sub 2 en común. Normalmente para sacar factor común se nos ha enseñado toda la vida que sale el que menor, ¿cómo se llama esto? Potencia, el que menor potencia tiene. Ese es el que sale. Sin embargo, nosotros somos rebeldes y vamos a sacar el que mayor potencia tiene. ¿Por qué? ¿Por qué hago así? Porque aquí te da esta relación y sub 2 sobre y sub 1, que va a ser la altura de la compuerta. Eso ahorita vamos a ver cómo da. Y sub 1, y sub 1. Ah, sí, esto me estaba olvidando. Velocidad 1. Esta parte me estaba olvidando explicarles. Este término de business por velocidad 1, que bueno, es lo mismo que decir velocidad 1, nuestro business es 1. Esta parte de velocidad 1, estamos analizando en este puntito. Esto me estaba olvidando decirles. ¿Por qué aparece el y sub 1? Por esta razón. Este va a ser la sección 1, la que vamos a analizar. Entonces, ¿qué velocidad está corriendo acá? La velocidad que resulta de que está pasando por la compuerta, por esta compuerta. Esa es la velocidad que está corriendo por debajo de esta sección, sobre la sección 1. Esa es la velocidad que pasa. Por lo tanto, por eso es que nosotros vamos a tomar en cuenta el área 1. El área 1 es el área que está teniendo la compuerta. Y no tomamos en cuenta el y sub s, ¿por qué? Porque el y sub s no está generando esa velocidad, no genera ese caudal. Lo que está generando esa velocidad es la apertura de la compuerta. Por ahí, por la compuerta es donde está fluyendo el agüita. Por ahí está pasando esa velocidad. Entonces, como está pasando por esta compuerta, es que nosotros tomamos en cuenta el área que se da acá, por la compuerta, por donde fluye. ¿Por dónde fluye? Por la alturita de la compuerta multiplicado por su base, ¿no ven? Por esta área 1, no por el sumergido, porque aquí no está fluyendo, es más, aquí está resaltando, pero aquí el agua sigue fluyendo, pero mediante esa área que está dada por la compuerta, ¿ya? Ojo ahí, eso me estaba olvidando decirles, pero ahí ya se los digo. Por eso es que aparece la velocidad 1, el área 1, por eso es que aparece y sub 1, ¿ya? Que es la altura de la compuerta. Volviendo. ¿En qué estaba? Le estábamos sacando factor común.
¿Por qué he sacado el que tiene mayor potencia? Pues porque aquí nos dice que tiene que salir, que tiene que aparecer como sea el y sub 2 sobre y sub 1. Entonces, para sacar ese factor común, vamos a sacar prácticamente todo este término. Entonces, lo que estamos sacando como factor común, ya sabemos este de acá. Entonces, si dividimos este de acá, este término de acá, si lo dividimos entre lo que queremos sacar, y lo que queremos sacar es 2 veces Q al cuadrado entre la gravedad por Y2 al cubo, ¿no ve? Eso es lo que queremos sacar. Entonces vemos que se simplifica este con este con este, todo se simplifica porque es lo mismo que estamos sacando, por eso queda 1. Pero en este caso va a quedar algo diferente. Si todo este término lo dividimos entre esto de acá, que es, de hecho, eso es lo que nosotros hacemos cada que sacamos factor común, vamos a dividir entre el término que estamos sacando. Vamos a observar lo siguiente. Se va el caudal unitario, se va el 2, se va la gravedad y esto es 2. Esto de acá es 2. Y acá se va a simplificar estos 2 con 1 de acá. O bueno, con 2 de acá. Y va a quedarte un hito, ¿no ve? Se simplifican los 2 de acá y 2 de acá. Te va a quedar 1. Entonces, aquí arriba está quedando 1. Aquí abajito está quedando el y sub 1. Aquí abajito está quedando solamente 1. Y en el último está quedando y sub 2. Por la ley del sándwich, vemos que el y sub 2 va a subir y el y sub 1 se queda ahí abajo, que es exactamente lo que nos están diciendo que tiene que aparecer. Ahí está, apareció. Simplemente sacándole un factor común. Entonces ustedes recuerden esto, que siempre que se saca factor común, nosotros dividimos el término que tenemos entre el término que estamos sacando. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho ahorita. Lo que tenemos dividiendo entre lo que estamos sacando y al hacer esa división nos está simplificando varias cosas y queda esta expresión de acá, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ya teniendo esto así ordenadito, bien bonito, vamos a observar que aquí aparece un término que ya se nos ha anunciado en el enunciado, valga la redundancia. Frud al cuadrado nos está diciendo que va a ser caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad por y sub 2 al cubo. Y esa es la razón por la cual hemos sacado eso en común. Porque esto es frud en el punto 2 elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, esto de acá es frud 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Esto es frud 2 elevado al cuadrado. ¿No ve que fluye tan bonito? Está fluyendo muy lindo. Entonces, nosotros vamos a llevar este de acá porque nos piden que despejemos esta vaina. Lo despejamos, llevamos este a sumar. Va a ser que este está yendo a sumar. Y aquí está todo este término, ¿no? Este término está acá. Y le vamos a sacar raíz cuadrada, obviamente, para llegar justamente a lo que tenemos acá. Exactamente igual. Este un medio, saben que es raíz cuadrada, ¿no ven? Tal cual. Entonces es un análisis simple el que se hace del análisis hidráulico. Del análisis hidráulico vamos a repasar. Lo único que necesitamos saber es las bases que tenemos de hidráulica 1. ¿Cómo hallamos la fuerza resultante de la presión hidrostática? No es nada más que hallar el volumen de la cuña de presiones, que es, ya saben, la alturita, que va a ser en este caso y sub 2, tu altura de análisis, y la base, esta base de acá, va a ser ρGH, gamma por la altura. ¿Qué altura? La que está por encima, en este caso y sub 2. Lo propio para el y sumergido es lo mismo. Necesitamos saber las ecuaciones. Ahorita estamos pasando la parte hidráulica nada más. Necesitamos saber las ecuaciones que vamos a usar. Caudal unitario, caudal entre base, nada más. La ecuación de la continuidad, caudal igual a la velocidad por área, nada más. Sabemos que Boussinesq, si no nos dicen nada, va a ser 1. Y el frut elevado al cuadrado va a estar dado por esto, pero eso no le tenemos que pensar porque aquí está, nos dan de dato. La otra parte hidráulica es analizar el momentum. El momentum es gamma entre la gravedad por el caudal multiplicado por este término, Boussinesq 2 en velocidad 2 menos Boussinesq 1, velocidad 1, y eso va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre tu
volumen de control. Todas las fuerzas, en este caso son puras fuerzas de la presión hidrostática. Y lo otro que hay que analizar es que al momento de analizar las velocidades, tenemos que ver qué velocidades estamos tratando para no confundirnos. La velocidad en la sección 1, esta sección de análisis, la velocidad que fluye por acá es la que fluye por debajo de la compuerta. Por debajo de la compuerta. En este caso ya nos olvidamos que está ahogado porque la velocidad está fluyendo por debajo de la compuerta. Esa es la que necesitamos analizar. Aquí hay una velocidad, pero una velocidad de resalto hidráulico, otra cosa, nada que ver. Esta es la velocidad de flujo que nos interesa introducir acá. Entonces esa velocidad no es nada más ni nada menos que el caudal sobre el área 1. Y el área 1 es la base de tu canal multiplicado por la altura de tu compuerta. Porque la compuerta es la que está generando esa velocidad. Por ahí está fluyendo tu agüita, ¿ya? Para tomar en cuenta esta fuerza hidrostática ya es la fuerza que genera toda esta altura. Pero eso es para la fuerza hidrostática. Toda esta columna de agua está generando una presión sobre esta pared, sobre este lado. Todo eso está generando esa presión. Entonces esa presión va a estar dado por todo lo que esté en agüita ahí, toda la altura de agua, que va a ser el Y sub S. Pero para analizar la velocidad solamente está fluyendo por debajo de la compuerta. Si bien hay agua más arriba, no está, como que no te genera velocidad esta altura que está por encima. Lo que te genera es la altura de compuerta. Eso quiero que esté bien claro, ¿ok? Fluye por la compuerta. Por eso, base por Y1. Ahí es donde aparece el Y1, ¿ya? Solo eso tenemos que tener en consideración para la parte hidráulica. A partir de ahí, para abajo, es pura álgebra. Pura y dura álgebra. Nada más. Solo eso. Entonces, ese es un ejercicio que el doctor les ha dicho que puede entrar a su examen. ¿No? Eso ya les había dicho. No se asusten, no es nada del otro mundo. Como están viendo, el análisis hidráulico es simple. Se complica un poquito, chiquito, ya el análisis algebraico, por así decirlo. ¿Okay? Así que no se asusten, no es nada del otro mundo. Entonces aquí vamos a quedar, nos queda nomás hartito por ver. Pero con esta base, que eso es lo que les digo, o sea, yo cuando he tomado esto, he visto el primer ejercicio y me asusté. Y dije, no mames, no voy a poder y me puse a llorar. Ya después de llorar, me fijé, o sea, dije, bueno, este no lo voy a hacer todavía porque no lo entiendo. Paso al siguiente y el siguiente ya lo entendí. O sea, el siguiente ya es algo que podríamos hacer. Luego pasé al siguiente, ya es algo también que podemos hacer. Pasé a este, me asusté un poco, pero es algo que podríamos hacer. Lo propio acá, este también, o sea, todos estos ya son algo que podemos hacer. Te da miedo porque te apantalla esta vaina, pero lo demás ya es algo que se puede hacer. Así que vayan viéndolo. Les voy a seguir dando más pistas de cómo se hace todo esto, porque hay algunas cositas que también tengo que explicarles, pero ya vayan haciéndolo, ya son cosas que ya podríamos hacer, los que han estado atentos al doctor, ojo, ya, porque la explicación del doctor sí te ayuda bastante. Entonces, vamos a quedar ahí ahora, ya se me está secando la garganta, y sin antes decirles, ¿tienen alguna pregunta de lo que acabo de ver? ¿De lo que acabo de hacer? Para romper el hielo con su práctica, ya pueden hacer este uno y este ejercicio del momentum, ¿no? Que es bueno que lo practiquen porque es posible que entre a su práctica. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta? El día de mañana vamos a continuar con los exámenes pasados y el viernes vamos a retomar su práctica, ¿ok? Esta clase está siendo grabada. Ahí va. Así que lo voy a subir a mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, darle a la campanita y metanle un like. Así que se los voy a subir en cuanto me deje subir el YouTube, ¿no? Porque esto tiene que cargar todavía. Así que se los voy a subir, no se preocupen. Pero ninguna pregunta, ¿no? Aquí vamos a quedar. Voy a tomar agüita. Muy bien. Entonces, como no hay ninguna pregunta, voy a asumir que me han atendido.
eso voy a asumir. En clase les puedo ver sus caritas de no te he entendido ni madres y puedo repetir, pero aquí no les veo, digamos. Así que esa es la vaina. De todas maneras van a tener el video. Del semestre pasado también tengo el video. Tengo todos los videos de todas las clases que he dado de hidráulica, ¿ya? Así que si ustedes quieren hacer ya nomás su práctica, pueden ver los videos que tengo del anterior semestre, que ahí también les he ayudado con su práctica, les he ayudado a darles pautas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo ya nomás, pueden ver los videos anteriores. Por lo pronto les dejo esto y vamos a seguir explicando, ¿ok? Entonces, aquí los dejo. Para la grabación, bye.